31º Foro de la Salud de la ANDI. Bienvenidos todos, los invitamos a ubicarse en el auditorio, pues vamos a continuar con la conferencia sobre salud mental y liderazgo. En este momento de polarización creciente se vuelve fundamental entender el rol de nuestros líderes y cuáles son los principales rasgos de personalidad que deben tener. Vamos a tener una conversación guiada en ese momento por el doctor Rodrigo Córdoba, quien es profesor de la Universidad del Rosario, a quien le damos la bienvenida a nuestro foro. Muy buenas tardes a todos. Esperamos el profesor Gaemi y yo no ser el motivo de la siesta de esta reunión. Sin duda, cuando empezamos a hacer reflexiones sobre lo que sucede, suena paradójico que hace ya cerca de 15 días tuvimos un hecho lamentable, un hecho muy doloroso y creo que a todos nos tiene apesadumbrados, como fue el atentado al doctor Miguel Uribe, donde estoy seguro que todos hacemos creces por su pronta recuperación y mejoría, que nos asiste esa ilusión. Pero a esa misma hora, me contaba Henry Gallardo, a esa misma hora no solo se operaba al doctor Uribe y se operaba con tanto éxito que dentro de lo posible, que hoy 15 días sostiene su vida dentro de esas características tan limitadas, pero en paralelo se operaba a una señora que le remitían del Simón Bolívar con una coagulopatía de estas intravasculares diseminadas. De igual manera hacían un trasplante de hígado. Es decir, todas las grandes bondades de un sistema de salud que a veces se nos olvida, que a veces no nos damos cuenta de lo que hemos alcanzado y lo que hemos logrado. Pero igualmente un chico de escasos 14 años, era el causante de este momento tan doloroso, dentro de otros muchos más. Pero ese chico, cuando vemos su historia, su narrativa, tiene 7 años de evolución de problemas dentro de las conductas de los fenómenos mentales. Una familia traumática, la pérdida de su madre muy temprana, eventos de violencia, consumo de sustancias, y nadie hizo algo quizás por él o no dejó que hicieran por él. Eso sin duda pone de presente que salud mental es un tema absolutamente vigente, absolutamente necesario, desde todos los momentos. A veces alguien diría que la salud mental es el capital de un Estado, que las enfermedades mentales son las enfermedades de la adolescencia que se expresan en adultos mayores, y qué gran reto. Vemos por eso con mucha ilusión que tendremos política de salud mental que ya está discutida, que ya está a punto de ser emitida. Tendremos ley de salud mental que posiblemente se firme la siguiente semana. No sé si la doctora Lisbeth Acuña está aquí, a quien le agradezco todo el compromiso que ha tenido con el tema de salud mental, y tendremos censo de salud mental trabajado en conjunto con la cuenta de alto costo. Pero cuando vemos la política actual y la política anterior, vemos que hay 5 ejes. Uno que es la salud mental, es decir, el ejercicio de la convivencia, de cada cual gestionar sus emociones de manera adecuada. Un segundo eje que son los factores de riesgo, donde seguramente podríamos poner elementos para la prevención. Un tercero que son los trastornos. Uno cuarto que es el déficit que dejan algunas enfermedades, y otro quinto que es la visión transsectorial. Yo le he pedido al profesor Nassir Gaemi, a quien quiero presentarlo. El profesor Nassir Gaemi es una de las figuras señeras de la psiquiatría americana, profesor de Harvard, profesor en Tufts, ha sido el director de la clínica de bipolares y tiene uno de los libros quizás de obligada referencia, que es Enfermedad mental y liderazgo.
Ese libro ha sido motivo de amplísima discusión. Quien tenga interés en los textos del profesor Naemi puede leer una reciente entrevista del diario La República en Italia, un poco ampliando y profundizando estas visiones. Tenemos unos minutos, por eso yo quiero que Nasir tome la palabra, y si luego nos quedan unos tiempos, pues discutiremos un poquito. Nasir, bienvenido. Muchas gracias por estar en Colombia, que es parte de tu casa y tienes muchos afectos. Gracias, Rodrigo, y gracias por invitarme y para venir ustedes aquí. Yo voy a hablar sobre las enfermedades mentales y el liderazgo, y basado en un libro que publiqué hace 10 años que se llama First Rate Madness, la locura de primer grado, todavía no traducido en español. Y quiero explicar un poco de la idea y después podemos hablar más. Estoy mostrándoles aquí una foto del presidente Abraham Lincoln del siglo XIX durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Y eso es un libro escrito por un amigo, Joshua Schenck, sobre su melancolía, que nos da alguna evidencia de que Lincoln tenía depresiones severas y en toda su vida. Y interesante también es que antes de la guerra no era un hombre muy exitoso. Era un abogado no muy bien conocido en un estado en el centro de Estados Unidos, y se fue al Congreso por 2 años y después perdió la reelección. Es decir, en el tiempo de paz o de prosperidad no tuvo mucho éxito, pero como sabemos, en el tiempo de guerra era un líder muy excelente. Algunas cosas que se sabe de Lincoln es que era un hombre muy realista, sabía mucho sobre cómo manejar grupos diferentes durante un tiempo de muchas pasiones en contra y en favor de esclavitud, por ejemplo, y con el problema de racismo. Y al mismo tiempo era un hombre con mucha empatía para los negros en un tiempo en que mucha gente no lo tuvieron. Y es interesante que la depresión produce esos rasgos. La gente con depresión son más realistas y más empáticas que gente que no tiene depresión, es decir, gente con salud mental normal. Aquí se ve Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, cuando tuvo como 30 años, 35 años de edad, cuando era un miembro del Parlamento de Inglaterra, 20 años antes de ser el líder durante la Segunda Guerra Mundial. También antes de la Segunda Guerra Mundial, él no era un hombre muy exitoso. De hecho, no tuvo mucha popularidad con sus propios compañeros en su partido conservador. Estaba fuera del liderazgo de su partido. Era un hombre, como se llama en inglés, en el backbench, muy atrás en el Parlamento, su asiento. Y aunque vino de una familia conocida, con una fama, no tuvo muchos amigos y mucho poder. Pero en un tiempo en los 30 en que la mayoría de los líderes de Inglaterra no eran muy realistas en relación a los alemanes y querían hacer muchos acuerdos con ellos en lugar de limitar lo que estaban haciendo en militarizar su país y con todo el racismo también que tenían contra los judíos. En ese tiempo, una minoría de líderes en inglés, encabezado por Churchill, estaban dando muchas señales de alarma de que lo que estaba pasando en Alemania era muy peligrosa. Y es por eso que cuando al fin la guerra empezó, el rey dio el liderazgo a Churchill, porque casi nadie
fuera de él, había explicado su oposición a contra de los nazis y de Alemania. Churchill también tuvo muchos episodios de depresión, como se ve casi en su cara aquí. En ese tiempo, por ejemplo, no pudo salir de su cama por semanas, no pudo ir al Parlamento. Cuando se fue a la estación de tren, tuvo miedo de quizás hacer suicidio en frente del tren. No pudo hacer muchas cosas en ese tiempo. También, como se sabe, usó alcohol probablemente para medicarse, para poder dormir, para poder tener menos ansiedad. Y entre sus episodios de depresión, tuvo una personalidad que voy a explicar más, de un poco de depresión todo el tiempo, pero también el opuesto, un poco de lo que llamamos manía, un poco de el opuesto, de energía excesiva, de hablar mucho, de irritabilidad también, y de pensar muy rápidamente. Y eso cambió cada día, algunas horas, con su opuesto, con síntomas de depresión, de falta de energía, de falta de pensamiento. Alguna vez el presidente Roosevelt dijo de Churchill que tuvo 1000 ideas cada día, 4 de ellos eran buenos. Churchill también tuvo muchos familiares con depresión. Su padre se murió con una psicosis muy fuerte. Su hija murió por suicidio. En su familia hubo muchas enfermedades mentales. Tenía empatía para los judíos, era muy realista en relación a los nazis. Esos son rasgos de depresión. Rasgos de manía son creatividad y resiliencia al estrés, al trauma. Y era un hombre que pudo ser un líder por su país en un tiempo muy difícil, en un tiempo al principio de la guerra en que no tuvo apoyo, por lo menos claro, de cualquier otro país en contra de los alemanes controlando todo de Europa. Y ese rasgo de poder tener esta resiliencia viene muchas veces de este rasgo de personalidad, de manía. Vamos a hablar más de eso. Y aquí se ve como más conocido, como líder en tiempo de guerra. Voy a repetir, en el tiempo de guerra, muy exitoso. Antes de guerra, en el tiempo de paz, no tan exitoso. Y acá vemos Hitler a la derecha y Chamberlain a la izquierda. Chamberlain, el líder del partido de Churchill, muy popular, alcalde de Birmingham, un político muy efectivo, con relaciones sociales muy buenas, con muchos amigos, con una popularidad mucho más fuerte que Churchill desde el punto de vista de elecciones. Pero también probablemente no hay ninguna evidencia de depresión en la vida de Chamberlain ni de manía. Era un hombre con una salud mental más o menos normal. Y antes de la guerra era un político muy exitoso. Pero como sabemos, cuando empezó la guerra, como ven aquí en el intento que hizo de obtener un paz con Hitler, no era un líder que era necesario por su tiempo. Otra cosa es Hitler aquí a la derecha. Hitler tuvo depresiones muy severas en toda su vida y también episodios de manía muy severas. Y estaba tratado por anfetaminas por su médico, por sus depresiones. De hecho, Churchill también estaba tratado por anfetaminas por su depresión. Anfetaminas en los 30 eran fármacos nuevos para la depresión. Estaban usados, son el primer clase de medicinas por depresión. El problema es que fármacos para la depresión producen manía. Entonces, si alguien tiene una enfermedad maníaco-depresiva y recibe antidepresivos, especialmente anfetaminas, por sus depresiones, pueden tener un episodio de manía mucho más fuerte después. Y eso es lo que pasó con Hitler.
en sus últimos 8 años de su vida estaba recibiendo anfetaminas cada día en una forma intraveno, cada mañana, para poder despertarse y levantarse de la cama. Sin eso no podía funcionar. Pero eso produjo probablemente episodios de manías severas y probablemente psicosis también y delirios. Entonces vemos el efecto malo de tratamiento también en líderes que tienen enfermedades maníaco-depresivas. Pero hay que decir que antes de la guerra, aunque no es alguien que nosotros gustamos, pero en su tiempo, Hitler en los 30 era muy popular con la gente de Alemania. Y se veían a él como un político muy exitoso, con un efecto muy bueno en por ejemplo, su economía, que mejoró la economía de Alemania, que después de la Primera Guerra Mundial era una economía muy débil, con mucha inflación. Lo mejoró y los dio un poder militar que no tuvieron antes. Otra vez vemos en un tiempo de crisis, que es decir, la crisis económica de los 30, este líder bipolar era muy exitoso. Pero durante la guerra menos, pero eso se puede explicar por el uso de anfetaminas en una forma que produjo manía y psicosis. Y en contraste, esos son los otros líderes de los nazis, cuando estaban juzgados en Nuremberg, como 20 líderes al nivel después de Hitler y después de Himmler y los otros que habían muerto por suicidio. Ellos que todavía vivían están aquí, como Rudolf Hess, como Göring, el resto. Ellos recibieron algunos exámenes muy fuertes, muy cuidadosos de psicología, de su psicología y de sus síntomas psiquiátricos. Y los psiquiatras y los psicólogos que los examinaron por algunos años en Nuremberg llegaron al resultado de decidir que esos líderes nazis no tenían enfermedades mentales. Eran hombres con una salud mental normal. Entonces podemos preguntar quizás, si pensamos que esa gente eran tan malo, ¿por qué tienen salud mental normal? O quizás se puede preguntar, ¿es la salud mental normal tan bueno o puede ser malo? De hecho, un rasgo de la salud mental, es conformismo. Nosotros somos conformistas. Nosotros que no somos deprimidas, no tenemos manía, somos normales. Yo quiero conformarme con mis amigos, con mis compañeros, con otros profesores, con lo que dicen. No quiero que se enojan de mí. Si tengo una opinión diferente de ellos, quizás no lo voy a decir o quizás no lo voy a tener. Y eso es normal. Es normal como crecimos, como niños, como adultos jóvenes y después ajustarse a la sociedad y a la gente alrededor de nosotros. Y eso es lo que ellos hicieron. Estaban viviendo por más que 10 años en una sociedad antisemético y tiránico y ajustaron a esa sociedad. Y eso es lo que ellos dijeron. Siempre dijeron que estábamos siguiendo órdenes. Eso no es un crimen, siguiendo órdenes. De hecho no es. Pero si vives en una sociedad en que el crimen es la sociedad y los líderes están haciendo crímenes, siguiendo órdenes son crímenes, pero no desde el punto psiquiátrico. Es decir, no por razón de que hubo algún problema con ellos psiquiátricamente. No tenían problemas. La gente con problemas no siguieron los órdenes. Ellos fueron los rebeldes, los pocos rebeldes que existía en Alemania en aquel entonces. Y la última foto son del primer ministro de Inglaterra hace poco, a la izquierda, Tony Blair, y el presidente de Estados Unidos a la derecha, en aquel entonces George Bush. Eso es cuando estaban empezando la guerra contra Irak, hace como 20 años ahora. Ellos dijeron que Irak tenía
misiles nucleares y hay que ir allá para obtenerlos. Y invadieron, como ustedes saben, y no hubo nada de esas armas nucleares. Es decir, no eran realistas. Tenían un error en su pensamiento político. Y Tony Blair y George Bush, toda la gente que los conocen, dicen que son buena gente. Como se dice en Estados Unidos, le gustaría ir a tomar una cerveza con George. Es una buena persona. Es un amigo, es una persona amable. Es una persona normal. No tiene depresiones, no tiene manía, tiene salud mental normal. Otra vez vemos en una crisis, en este caso, el crisis de los ataques a Nueva York, de 9/11. En ese tiempo, al responder a esa crisis, esos líderes normales hicieron errores muy grandes. Y eso es otra vez por no tener realismo. En la salud mental, una cosa que existe es que somos menos realistas que la gente con alguna depresión. Y es decir, tenemos una ilusión positiva, se llama los psicólogos, que tenemos ideas un poco demasiado positivas, un poco demasiado optimistas. Y pensamos que controlamos el alrededor, las cosas alrededor de nosotros, más que la realidad. Y eso se muestra en estudios psicológicos. Eso no es algo malo en la vida cotidiana. Es bueno ser optimista en nuestras vidas cotidianas y pensar quizás que podemos hacer un poco más que lo que podemos hacer o controlamos las cosas un poco más que de hecho controlamos. No estamos dañando a nadie porque no somos gente muy poderosa, tenemos nuestra vida muy local. Pero cuando eres el líder de un país, especialmente quizás un país muy fuerte, este tipo de error, que puede ser pequeño en la vida cotidiana, puede tener efectos mucho más grandes por una sociedad más grande, una forma social. Entonces, las ideas que he descrito pensando en esa historia es que hay dos tipos básicos de liderazgo. Un tipo de liderazgo por el tiempo de paz o de prosperidad o de no crisis y el liderazgo de crisis. En el tiempo en que no hay crisis, casi cualquier persona puede ser un líder. Cualquier persona especialmente normal, con una salud mental normal. Una persona que tiene capacidades sociales, interpersonales que son buenas, que se cae bien con otra gente, que puede manejar equipos y todo el mundo le gusta a él. Esa persona es un buen líder en el sentido de management, de manejar cosas como son. No es para cambiar cosas, es para seguir con las cosas como son. Y en tiempos de no crisis, muchas veces eso es bueno, porque el pasado es una buena predicción para el futuro. No hay que cambiar las cosas. Pero en tiempo de crisis, el pasado no es una buena predictor del futuro y hay que cambiar las cosas. Y muchas veces no importa tanto si la gente le gusta a ti o si tienes habilidades personales tan muy buenas. Hay que tener realismo, creatividad, resiliencia y empatía en una forma quizás que es diferente, en que no es muy popular y uno no puede ser tan conformista. Y en negocios, muchas veces esa gente, cuando son líderes de compañías, son líderes que son de compañías nuevas, entrepreneurship se llama. Es decir, ellos son la gente que crean nuevas compañías con ideas nuevas que muchas veces son pequeñas. Esa gente son diferentes con los líderes de las compañías grandes que ya existen y solamente tienen que seguir. Entonces, no se puede decir que hay un liderazgo o una forma de ser líder. Hay por lo menos dos por contextos diferentes y tiempos diferentes. Y quizás están pensando cómo se puede saber que esa gente que he descrito tienen enfermedades mentales. Y en el pasado hubo una forma de hablar de esas cosas que era más psicoanalítica, más especulativa.
pero yo estoy hablando de diagnósticos en una forma más biológica, un poco más empírico. Y es decir, estoy hablando de síntomas que gente tiene, síntomas de depresión, que es moverse en una forma más lento y tener un estado de ánimo más baja, no tener energía, no poder concentrarse, tener ideas de suicidio. Esos son síntomas que están aceptados como depresión. Y manía es el opuesto, es tener ¿cómo se llama? Excitación psicomotor, moverse más rápidamente, hablar rápidamente, pensar rápidamente, un estado de ánimo más alto, a veces irritable, pero a veces solamente alegre, más energía, menos necesidad de dormir, más actividad, más creatividad, muchas veces más carisma. Esos son síntomas de manía. Y en las familias de esa gente también hay gente así, gente con depresión, gente con manía, porque la enfermedad maníaco-depresivo, que se ha descrito por más que un siglo, es una enfermedad muy conocida, muy probada, genética y biológica totalmente. Es algo que se pasa por las genes. Y también la enfermedad tiene un curso, empieza en la adolescencia, en la juventud, en adultos jóvenes, no empieza en ancianos o en medio de la vida. Y tiene episodios que van y vienen, tienen un empiezo, tienen un tiempo que se salen, usualmente 3 meses, 6 meses, algo así por un episodio, puede ser un poco menos, un poco más. Y hay una recurrencia, van y vienen cada año, cada 2 o 3 años, algo así. Y a veces esa gente recibe tratamiento, como hablamos en el caso de Churchill y Hitler. Entonces podemos saber que esa gente han tenido la enfermedad maníaco-depresiva si tienen los síntomas, la genética, el curso y quizás tratamiento. Esas son las bases de evidencia de que ellos tienen esas cosas. Y también se puede decir, es más fácil saber en gente que habían vivido hace 50 años o más, porque tenemos más documentos, sus cartas a sus familias, la evidencia en sus propios documentos médicos, a veces los escritos de sus médicos. Podemos obtener ese tipo de evidencia y saber que tienen probablemente alguna enfermedad. Entonces, como he dicho, yo pienso que la locura no es una cosa mala para un líder en tiempo de crisis. Y de hecho, la salud es una cosa mala para el líder en el tiempo de crisis y el opuesto en el tiempo de no crisis. Y importante decir, es mejor tener la enfermedad maníaco-depresiva en una forma suave o moderada, no demasiado severa, porque cuando es muy severa, pues sí, uno no puede funcionar. Pero los rasgos buenos existen más con síntomas de depresión, manía más suaves. Y esos son el realismo y empatía con depresión y creatividad y resiliencia en manía. No, hay datos y estudios que muestran eso que no les voy a mostrar, pero está escrito eso en el libro. Y también hay que decir que hay limitaciones a la salud mental. Hay problemas por ser normal a veces, especialmente en tiempo de crisis por un líder y el conformismo es una parte muy importante de eso. Y para definir lo que dije, depresiones pueden ser episodios, también manía se llama unipolar si solamente tiene depresión, bipolar si tiene depresión manía, pero la enfermedad maníaco-depresivo es ambos. Es algo que uno puede tener episodios de ánimo de cualquier forma, puede ser bipolar, puede ser unipolar. Y también uno puede tener temperamentos, es decir, síntomas de ánimo, que son rasgos de la personalidad. No son episodios, pero siempre están allá. Y hay gente que son siempre un poco deprimida, se llama distimia. Hay gente que son siempre un poco maníaco, que se llama hipertimia. Tiene mucha energía, mucho carisma, mucha actividad, mucha creatividad. Hay gente que tienen ambos, ciclotimia. Se van arriba y abajo. Y así son en toda su vida. Y muchas veces
ya que es parte de su personalidad, hay mucha gente que no entienden que eso también es parte de la enfermedad maníaco-depresivo. Es parte de su personalidad, pero no es el episodio severo, es su rasgo de personalidad. Y esos temperamentos se ven en los familiares de gente con las enfermedades más severas. Uno puede tener, por ejemplo, episodios de manía y depresión muy severos, tener una enfermedad bipolar, y sus tíos y tías y primos son hipertímicos o ciclotímicos o distímicos y quizás no tienen episodios severos. Pero el temperamento es muy importante en esos líderes porque usualmente lo que se ve es que tienen esos temperamentos y eso es muy bueno por su liderazgo. A veces también pueden tener episodios más severos. Como dije, manía quiere decir excitación psicomotor, ser más rápido en pensamiento, en actividad, y depresión es tardanza psicomotor, no poder pensar o moverse o hacer cosas muy rápidamente. El estado de ánimo puede existir también, pero lo importante también es el estado psicomotor. Y como dije, los temperamentos son normal, mucha gente, la mayoría. Hipertimia, gente que tiene un poco de manía todo el tiempo. Distimia, un poco de depresión. Y ciclotimia, ambos como Churchill. Y para terminar, la salud mental, y hay alguna gente aquí que habían descrito eso, habían escrito sobre eso. Lord David Owen es interesante porque es un neurólogo y también era el ministro de Relaciones Extranjeras de Inglaterra en los 70. Y ha publicado un libro que se llama Hubris Syndrome, hace como 10 años, en que él describe los líderes políticos que conoció. Y desde su punto de vista, hay algo que pasa en alguna gente cuando llegan al poder, que pueden cambiar en su personalidad y tener hubris, es decir, una arrogancia muy fuerte, y no escuchar a otra gente como antes, no ver hechos que son diferentes de lo que piensan. Y yo pienso que esto ocurre más en gente normal, es decir, más en gente con una salud mental normal. Pero en gente con depresión eso no ocurre tanto porque no tienen mucha autoestima, entonces no son arrogantes. Eso es una otra limitación de salud mental normal. Para concluir, entonces, el liderazgo es diferente por contextos diferentes, especialmente crisis y no crisis. Y en el tiempo de crisis, tener líderes maníaco-depresivos, especialmente suaves, es mejor. Y en tiempo de no crisis, es mejor líderes con salud mental normal. Gracias. Si quieres, siéntate y yo desde aquí. Bueno, nos quedan unos minutos. Claro, yo me imagino que en el auditorio quisiéramos todo. El profesor Gaemi nos trae unas fotos psicopatológicas de lo que ha sido el siglo XIX hasta nuestros días. Yo creo que quisiéramos hacer como una lanzada hacia el futuro, un paso, unos 10 años, 20 años, que pudiéramos tener los estudios genéticos y biológicos de los líderes actuales. Porque quizás todos empezamos a pensar cuando nos hacías esa categorización de los tipos de líderes en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis. Y a pesar de que quizás la discusión estaría hasta dónde o cómo va la dimensión de una crisis, ¿estamos en tiempos de crisis? Pareciera que sí. Y empieza uno a hacerse la reflexión es cómo en la psicopatología, cómo las enfermedades mentales, y quizás tú nos has mostrado cómo muchos líderes con psicopatología, es decir, con patología de los aspectos psicológicos, han orientado el mundo en situaciones estrechas, en pasos difíciles, pero la duda que queda, quizás, Nasir, es dónde está la raya roja, quizás es dónde y cuándo, como nosotros como clínicos, tú y yo, tenemos que tomar la decisión de hospitalizar a alguien. Cuando esa persona
definitivamente la patología, porque no solo es la visión de sí mismo, la visión como clínico, sino como esa expresión de las emociones, de las conductas y los trastornos que se configuran terminan tomando direccionamientos en otros sentidos. Y es allí donde quizás surgiría como el momento de señales dramáticas, pensaría yo en estos escasos minutos que nos quedan. Por ejemplo, en el momento en que lo que nosotros llamamos psicosis, es decir, la incapacidad de diferenciar el mundo externo de nuestro mundo interior, para mí sería una señal de alarma. Cuando esa psicosis es producida por mundos artificiales, para mí eso también sería una señal de alarma. Pero también es cierto que cuál sería la responsabilidad de una sociedad frente a una situación de esas. ¿Tú pensarías que en qué momento la patología, esa patología que nos has descrito con tanta claridad desde Lincoln, sería esa raya roja? ¿Cuándo habría un riesgo que uno diría, esta persona, nosotros, y lo voy a hablar en primera persona, tu país también, Estados Unidos, país de tus padres, han tenido líderes, nosotros hemos tenido personas que luego supimos que tenían, por ejemplo, un trastorno neurocognitivo mayor, una demencia. Se ha murmurado que algunos de los mandatarios tuvieron abuso de alcohol. Y bueno, se rumoran muchas cosas. ¿Tú crees que habría una raya roja donde diría, esta persona es incapaz? Perdón, Lori, no puedo oírse muy bien de allá. Si puedes estar aquí. Hasta aquí y decirme otra ¿Me vez. siento allá? Sí, sí. No, no puedo oír. Sí. En realidad el eco es muy complejo. Yo decía que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la desconexión, porque luego tú haces esta revisión retrospectiva, nos enteramos que tenían trastorno neurocognitivo mayor, que tenía abuso de alcohol, en fin, se rumoran muchas cosas, y que tú crees que si habría una raya roja en esas patologías, así estemos en tiempos de crisis, que uno diga, esta persona definitivamente habría que hacer algo porque no puede manejar. Sí, yo pienso que el problema es que no sabemos mucho sobre los líderes que tenemos hoy en día, pero es probable que muchos de ellos tienen algunas enfermedades de alguna forma psiquiátrica y algunas son buenas para ellos y algunas no. Y depende también en el contexto político y social de la sociedad, si es tiempo de crisis o no. Pero estás preguntándome de si hay alguna razón para no tener esos líderes o hay algunos rasgos que tienen que... No, deben que tener. cómo esos rasgos definitivamente se vuelven tumores, por decirlo así, en términos clínicos. Y si esos tumores terminan o ameritan casi una intervención o una evaluación externa para pensar si esta persona, cuando hospitalizamos tú y yo, tú Maglín, yo aquí, si es de esos pacientes o no, si debería haber un momento en eso. La psicosis, por ejemplo, ¿por qué no explicas un poco de la psicosis? De hecho, desde lo que es que no sabemos, y es importante decir que no sabemos mucho sobre la realidad médica y psiquiátrica de muchos líderes hoy en día. Por ejemplo, hace como 20 años, el líder de Afganistán tuvo trastorno bipolar tratado por litio y después supimos eso. Pero no se sabe, pero usualmente desde de lo que sabemos, no he visto muchos líderes que tienen problemas psiquiátricas muy severas, yo pienso, que han llegado a problemas sociales. Yo pienso lo que es más común son líderes que son normales, con salud mental normal, como Blair y Bush, y tienen una arrogancia que produce muchos problemas, por ejemplo, con guerras que no son necesarias. Pero también tenemos seguramente ejemplos más escasos de personas que han tenido patologías y han llevado. Tú te has anclado en dos trastornos, lo que es el espectro de lo afectivo. Hoy en día se discuten otros diagnósticos, por ejemplo, lo que es las demencias o el síndrome de Asperger, todo lo del trastorno del espectro autista, que siento que quizás no está allí. Es decir,
esa persona tan explosiva hacia afuera, pero tan inhibida en el ámbito íntimo. ¿Tú crees que esa inflexibilidad emocional o algo definitivamente tiñe los mandatos? Puede ser, pero yo hablo de la enfermedad maníaco-depresiva porque tenemos allá datos científicos que producen rasgos buenos para el liderazgo. Pero las otras enfermedades no tenemos datos que producen esos rasgos en forma semejante. Entonces yo pienso que otras enfermedades son buenas, solamente por liderazgo. Digamos que tus estudios han estado más orientados en esto. Yo de pronto, muchas gracias, Nasir. Yo sí quisiera retomar por donde empecé estos comentarios. Vuelvo a lo mismo. Hoy, en este momento, a esta hora, sucedía lo que hace 12 días, 15 días, un hecho lamentable, pero gracias a un sistema de salud eficiente, pues por lo menos seguimos aferrados a la esperanza. Pero a esa misma hora, en esa misma institución, a gente de todos los estratos se les hacían intervenciones que le cambiaban la vida, que les permitían vivir. Es decir, muestran las bondades de un sistema de salud que realmente no tiene distingo. Pero igual, la explosión estuvo originada, quizás no sabes, un chico de 14 años, que desde los 7 años tiene una madre que muere, maltrato familiar, abuso de sustancias, conductas violentas, una gran cantidad de situaciones, todas inherentes a la salud mental. Y llevamos 7 años, como las descripciones de tus estudios. Muchas veces nos demoramos 15 años en reconocer eso. No hay un momento, quizás más necesario, para que la salud mental cobre el valor y la vigencia. No solo porque esté en las decisiones de todos los días en muchos de los estados, sino en las decisiones de la vida ordinaria. Seguramente muchos de los fenómenos de violencia, de maltrato, están asociados a fenómenos mentales. Tú nos describes el gran líder, pero muchas veces hay microliderazgos en todos los días que si nosotros tenemos la salud mental como un norte, quizás salvaremos el capital más importante para una nación, que a mi juicio es la salud mental. Si somos capaces de cuidar a nuestros niños, de tener quizás cuidado por la salud mental, tendremos una nación distinta. Bueno, muchas gracias. Gracias.